el secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez. Secretario, muy buenos días, ¿cómo estás? Jorge, muy buenos días, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, agradecerte la oportunidad de platicar hoy aquí, felicitarte por el éxito que estás teniendo en estas charlas matutinas. Sé que has tenido grandes invitados como el senador don Juan Carlos Romero Hicks, el doctor Héctor Jaime Ramírez Barba, el doctor José Ángel Córdoba Villalobos, el doctor Ruelas. Entonces, pues yo me siento muy honrado, ¿verdad? Te agradezco mucho, humildemente, la invitación que me haces. Me da mucho gusto saludarte y a tus órdenes. Muchísimas gracias, muchas gracias, doctor. Bueno, pues como es costumbre, la idea es charlar. No es una entrevista formal, no hay preguntas y respuestas, sino más bien siéntate en casa, por favor. La idea es llegar con la gente, tratar de dar información verídica. Tú sabes que hoy hay muchas fake news en el ambiente, se especula, se inventan historias, y la idea es tener personalidades como tú que nos ayuden a tener un buen juicio de valor y conocimiento de la información. Así es que también, como es tradicional, lo dividimos en tres partes. La primera, que nos cuentes un poquito quién es Daniel, el joven, el chavo, el que tenía inquietudes, de dónde vienes, cómo se te ocurrió ser médico, si fuiste disruptivo o no. Después hablaremos de tu vida profesional y en la vida pública, en el servicio público, y después hablaremos del contexto Guanajuato y México, si te parece. Así es que adelante, es todo tuyo el micrófono. Gracias, Jorge, muchas gracias. Claro que sí, pues soy un guanajuatense, orgullosamente guanajuatense. Me siento muy orgulloso de este estado, mis hijos, vivimos en Irapuato, acá tienes tu casa. Eh, bueno, mi trayectoria, pues la he hecho desde niño en escuelas públicas. Déjame decirte en este sentido que soy hijo de maestros y ya te imaginarás la exigencia particularmente de mi mamá, porque, bueno, yo perdí a mi papá cuando yo tenía 5 años. Pues ella se hizo cargo de 3 hijos, ¿no? Tengo 2 hermanas, una de ellas médico también, es una extraordinaria especialista en medicina física y rehabilitación, le envió un saludo. Y mi hermana menor, que tiene con su esposo una empresita. Entonces, pues siempre fuimos una familia muy unida, una familia donde mi mamá pues era muy exigente con nosotros, ¿no? En la parte de la escuela. Yo quería ser deportista, quería jugar fútbol, quería jugar básquetbol. Y eso realmente me apasionaba, ¿no? Cuando era chavo, cuando era joven. Pero pues la exigencia de mi mamá, ¿no? Así de dedicarse a la escuela, a sacar buenas calificaciones, era bastante. Entonces yo por mí yo hubiera sido deportista quizá, ¿no? Dedicarme a otra cosa. Pero bueno, fue ella realmente quien nos encaminó a seguir adelante. Entonces debo platicarte una anécdota además, porque ya en la universidad yo ya estaba inscrito en computación y sistemas, ¿no? Me apasionaba en ese momento el tema de las computadoras, la programación, cuestiones como esas. Pero se da algo anecdótico en el departamento en el que yo vivía allá en la ciudad de León. Convivía con estudiantes de medicina. Mis amigos dos eran estudiantes de medicina y dos más estudiamos ingeniería en computación y sistemas. Entonces, pues yo los veía llegar con sus libros de anatomía, de fisiología, con sus huesos para describirlos ahí anatómicamente, el cráneo. Algo realmente llamó fuertemente mi atención en ese sentido, y te empiezas a cuestionar. Y digo, no sé si en la vida no hay casualidades, pero mi abuelo, mis tíos, que siempre han sido una familia muy unida, y bueno, lamentablemente él ya falleció ahora, pero recibo una llamada un día y me dijo: oye, alguna vez platicamos, tú me dijiste que dentro de tus aspiraciones era ser médico, ¿qué pasó? Parte de estudiar ingeniería era que te daba tiempo de dedicarte a hacer deporte, ¿no? Y me encanta el básquetbol. Hasta la fecha sigo jugando básquetbol con mis amigos y compañeros de 10, 11 años, todavía en la misma liga hoy de veteranos. Seguimos conviviendo. Bueno, ahorita por la contingencia eso se ha detenido, pero históricamente hemos jugado los fines de semana, ¿no? La famosa cáscara. Me encanta el tema del ejercicio. Mi hijo hoy también juega básquetbol, fútbol, lo que sea, los deportes. Entonces,
Pues se da el apoyo de mi abuelo para que yo pudiera cambiarme de carrera con todas los cuestionamientos que ya te imaginarás que los papás seguramente con muchos chavos le dicen hoy en día, no sabes lo que quieres. La verdad es que yo sí sabía lo que quería, pero a veces no te atreves a comentarlo a tus papás por el temor a realmente ser disruptivo, como bien dices, hacer un cambio radical, a tomar una decisión de lo que va a depender tu vida en adelante, ¿verdad? Hoy, pues soy secretario de salud, pero en ese momento nunca me imaginé un escenario como esto, sino por la oportunidad que tenemos de ser. Finalmente se da el tema de hacer el cambio de carrera y pues mira, aquí estamos, ¿no? Yo por mí hubiese sido deportista, me encantaba el tema, en la escuela me la pasaba jugando. Quienes me vean y me conozcan te lo podrán decir que así es mi vida era vivir en las canchas, tal vez lo disfrutaba mucho, pues a esa edad debes disfrutar lo que haces, promover un estilo de vida saludable. Nunca he fumado, no tomo ocasionalmente ahí en algún... Y creo que eso es bueno y es algo que yo quisiera platicar porque hay muchas cosas en las que tú puedes incluso contribuir sin tener que estar dependiendo de muchos. Te lo comento porque hoy veo el tema de las adicciones, de lo necesario e importante que es que se fomenten los estilos de vida saludables, el hacer ejercicio, que tengamos una sociedad de chavos sana, emprendedora, como es la sociedad guanajuatense, como son los jóvenes en el estado de Guanajuato. Y pues bueno, esa fue mi historia así resumida de niños, ¿no? Siempre hemos sido una familia muy unida y adicionalmente, pues ya llega el tiempo de conformar una familia. Tengo dos hijos, un chavo adolescente de 14 años, que muy buen chavo, afortunadamente, una niña de 9, mi esposa, un perro, ¿no? Finalmente, ahí vamos, el tiempo que les puedo y les quiero y les debo dedicar, procuro disfrutarlo al máximo en familia. Soy una persona bastante hogareño, nos gusta viajar un poco, disfrutar con la familia, con mis hermanas, con mi mamá. Ahorita no por la contingencia, pero sí me considero un hombre de familia, ¿no? Entonces, ahí vamos, Jorge, ahí vamos. Excelente, doctor. Oye, ¿y qué te lleva al servicio público? Antes, para que veas que sí hice la tarea, por ahí investigué un poquito acerca de ti, aparte de que tengo el honor y la dicha de conocerte ya de hace tiempo. Me doy cuenta que tuviste parte de tus estudios, parece ser que la especialidad o algo así, en el área militar o por lo menos cerca de los militares. Eso está interesante, está padre, ¿no? ¿Cómo fue que llegaste por ahí y qué fue lo que te llevó hoy al servicio público? Cuéntanos un poquito. Sí, es muy padre porque sí te lo quiero platicar e incluso pues agradecer a las personas que han sido parte de mi formación, porque cuando terminas la carrera de medicina, que disfruté mucho, realmente creo que esa decisión de cambiarme de carrera en el momento más oportuno fue una buena decisión. Creo que disfruto mucho, me apasiona el tema de seguir aprendiendo y en medicina siempre hay oportunidad de aprender. Cuando voy a hacer mi internado, decido hacerlo en el Hospital Militar de Irapuato. De hecho, tenías que hacer examen para poder hacer tu internado ahí. Te seleccionaban incluso para poder hacer el internado ahí en el Hospital Militar de Irapuato. Y me gusta mucho el tema, el modelo que tienen, la disciplina, la formación que se te da. Entonces veo que hay la posibilidad de hacer la especialidad en la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea, en el Hospital de Irapuato y en el Hospital Central Militar, y concurso para poderme quedar ahí, incluso sin beca, déjame decirte, sin beca, en aquel tiempo era sin beca, pero me gustó mucho el modelo. Y hoy les estoy muy agradecidos porque creo que ha sido parte de mi formación. Tengo extraordinarios médicos, recuerdos y maestros a quienes respeto mucho, que creo que me alinearon bastante, ¿verdad? Porque había mucha disciplina en cuanto a los horarios, incluso para ser puntuales, para cumplir con tus deberes, no dejar pendientes el tema de estudiar. A pesar de que el tema de los deportes me encantaba, pues finalmente debes de decidir en algún momento de tu vida dedicarte a algo, ¿no? Y lo hacíamos de esa manera. Entonces, ahí tengo la oportunidad de especializarme en cirugía general, que ya cuando yo estaba estudiando medicina, yo me visualizaba así, en un quirófano, con un cubrebocas, con tu atuendo quirúrgico,
esa es mi pasión, porque la medicina realmente tiene pues muchas variables. Hoy me estoy dedicando a la salud pública, ¿verdad? Pero yo no he dejado de dar consulta ahorita, estoy 100% dedicado a este tema, pero a mí me apasiona operar, a mí me apasiona, me gusta, me encanta, me hice cirujano ahí, hice cirugía laparoscópica, aprendí a hacer endoscopía, y es algo que posteriormente impulsé mucho y sigo impulsando en la Secretaría de Salud, donde he tenido el honor de colaborar y de servir. Pero esa fue mi historia ahí por el hospital militar, con los militares. De hecho, mi primer consultorio, y que todavía conservo hasta la fecha y pienso conservar, es en un grupo de médicos militares, a quienes aprecio muchísimo. Y hay una particularidad, cualquier parte del país al que vas, donde hay médicos militares, siempre son muy solidarios. Entonces, mi respeto, mi admiración al ejército mexicano, creo que es una gran parte de mi formación, de mi historia, que yo recuerdo con mucho cariño, con mucho respeto y con mucho aprecio para el ejército y particularmente para esta parte de la salud. De hecho, grandes amigos para toda la vida ahí, con quienes sigo conviviendo. Qué padre historia. Y yo creo que a veces vemos a los funcionarios muy lejos, muy lejanos, muy intocables, y al ejército, pues, misterioso, ¿no? Como que no sabemos lo que hay atrás. Y esta historia que nos cuentas los hace de carne y hueso y los hace, pues son papás, son mamás, son compañeros, son hijos, sienten igual que nosotros, ¿verdad? Sí, sí, es correcto y es muy bueno, es una formación muy buena. La parte de la formación como médico, pues es diferente a la parte castrense, ¿no? Lo que sí tienen en común es, pues, la disciplina, ¿no? El cumplir con un horario, el ser puntual, el no dejar pendientes, el estar siempre, pues, bien uniformado, presentable, mostrar respeto a tus pacientes, dedicarte a estudiar como debe ser, porque pues, recuerdo, ¿no? Cuando ya iba a terminar yo la carrera, eh, una, dos partes, al ingresar y al terminar. Recuerdo muchísimo que en la explanada ahí del Colegio Militar, como si llegas a un medio totalmente diferente y sale rector de la Universidad del Ejército Fuerza Aérea, ¿no? En un jeep en la explanada del Colegio Militar y te dice, ¿están ustedes ingresando al mejor plantel de formación de recursos humanos? ¿No? A mí me tocaba la parte de la salud, sí era imponente para mí en ese momento, pero me la creí y creo que además es cierto, tienen un muy buen nivel formativo y al salir, igual yo quería quedarme, déjame decirte que yo quería quedarme, hice muy buena relación con mis maestros. En ese sentido, el director del Hospital Militar de Irapuato, en aquel momento, el general Miguel Ángel González Hernández, yo le decía, déjeme quedarme, yo me quiero quedar a seguir trabajando aquí. Y él me dijo, mira, vamos a búscale por fuera. Creo que te va a ir muy bien allá afuera, porque aquí es posible que te asignen a otro estado, Oaxaca, Chiapas, donde se necesite. Si no encuentras chamba allá afuera, pues ya ahí se te regresas y aquí vemos cómo le hacemos. No, no sé si tenía razón o no, pero me ha ido bien, afortunadamente. Creo que jamás debo de quejarme. Y es padre, ¿no? De hecho, ya cuando tuve la oportunidad de estar en un hospital en la Secretaría de Salud, porque trabajo en la Secretaría de Salud, en el IMSS, en Pemex, ¿no? He trabajado en todos lados. Y en algún momento ya cuando era jefe de servicio, director, me decía, ¿usted quiere militarizar el hospital? No, queremos ser eficientes, optimizar los recursos, hacer las cosas bien. Pero esa es una parte muy, muy padre que yo recuerdo con mucho cariño. ¿Y en qué momento te vas perfilando? Bueno, por lo que comentas, siempre estuviste involucrado en el servicio público, porque muchas personas creemos que cuando se le identifica a un servidor público es porque ya tiene un cargo muy alto, pero tú te conviertes en servidor público prácticamente terminando. Al entrar a una institución pública, te vuelves servidor público. ¿Y cómo fue que Sí. te fue llevando a esto donde estás ahora? Tengo ya 18 años trabajando desde que salió. Yo fui cirujano a los 27 años, ya era especialista. Entonces, pues sales como todos, ¿no? Con tu folder y tu currículum bajo el brazo, queriendo operar. Mi sueño, mi pasión es la cirugía. Te lo digo así, tal cual.
Y mi primer trabajo es en la Secretaría de Salud en Pénjamo. Déjame decirte que en Pénjamo yo empiezo en el primer hospital donde inicia el Seguro Popular. Entonces me sé toda la historia del Seguro Popular. Estoy familiarizado con ese tema hasta ahora que lamentablemente ha desaparecido. Pero en Pénjamo empecé dando consulta, rolando turnos, literalmente haciendo guardias en todos los turnos. Y de ahí, pues, el director del hospital, no sé si me vio defectos o alguna facultad, pero me invita a ser su jefe de servicios. Me encanta el tema de la calidad, aparte del tema de la medicina como tal, la cirugía que me apasiona, el tema de la calidad, fíjate, el tema de la certificación de hospitales. Siempre he buscado cómo mejorar las organizaciones en las que participo, ¿no? Mi abuelo siempre decía, tú puedes hacerte las circunstancias o generar las circunstancias para tener un entorno mucho mejor. Mi sueño era trabajar en un hospital muy grande, como el Hospital Central Militar, nutrición, un hospital que tuviese mística, pero pues tienes que salir a buscar la chamba, ¿no? Entonces, tengo la fortuna, la invitación, y lo cual agradezco mucho. En aquel tiempo el director del hospital me invita a ser el jefe de cirugía. Y yo dije, de aquí soy, o sea, tenemos que cambiar las cosas, que mejorar las cosas. No por ser una institución pública de salud tenemos que ofrecer mala calidad y dar malos resultados a los usuarios, sino que se estuvieran dando, sino que siempre hay posibilidad de hacer mejor las cosas. Entonces, pues ya como jefe de cirugía, empezamos a trabajar y hacemos un gran equipo para certificar hospitales. Hay muy pocos hospitales públicos certificados porque se necesita tener una serie de requisitos, pero eso fue un gran logro que hicimos como equipo en ese hospital, bajo la dirección en aquel momento del doctor Juan Enrique Sánchez. Y me encanta el tema de la certificación porque entonces ya las personas que trabajan contigo, tus compañeros, tus colaboradores, tu equipo de trabajo, ya no cree que es una ocurrencia tuya, sino que buscas las mejores prácticas que se conocen aquí en la medicina a nivel internacional, en la organización de un sistema de salud, y las empiezas a implementar. La implementación a nivel operativo es algo importante que lleva capacitación, pero que finalmente te genera un entorno más seguro y que cuando logras la certificación, esto te genera mayor sentido de pertenencia, ¿no? Entonces, eso es algo muy padre para cualquier organización. Ahorita lo estamos hablando de un hospital, por ejemplo. Y en aquel tiempo el secretario de salud era el doctor Héctor Jaime Ramírez Varo y concursaban las plazas de director y participo para la de Salamanca. Para no hacértela muy larga, pues termino en ese momento siendo la persona elegida. Tenía yo 30 años, ¿no? Más o menos 30 años ya director de un hospital. Y es muy padre porque además había un proyecto para cambiar el hospital de Salamanca totalmente. Entonces, de ahí me muevo a Salamanca, estando yo a veces trabajando en otros turnos en el seguro y en Pemex y empezando a hacer mis pinitos en el privado. Y me toca ver desde la primera piedra hasta la última piedra y la certificación del Hospital Salamanca. Como proyecto, lo vi así, ya uno de los hospitales en su momento que estaban creciendo con este proyecto de planeación a largo plazo que se tiene en el estado de Guanajuato, que también lo certificamos, y conformamos un gran equipo de trabajo ahí. Decirle a los jóvenes que nos escuchan, a quienes nos escuchan, que es muy importante el trabajo en equipo, conformar un equipo que tenga las mismas inquietudes, la visión, ideales en ese sentido de querer mejorar las cosas. Pues ándale, que certificamos el Hospital Salamanca con una de las puntuaciones más altas a nivel nacional en ese momento, el Consejo de Salud General. Y bueno, eso fue padre porque a partir de ahí se empiezan a abrir también otras puertas, ¿no? Al final son muy buenos todos los esfuerzos, pero como todo en la vida, lo que se valora pues son los resultados, ¿no? Y de ahí pues se han abierto otras puertas para participar como director general de servicios de salud. Fui director también en el Hospital General de Silao y nuevamente la estrategia fue certificar, mejorar los procesos. Y eso hace que tengas mucho trabajo, pero porque te empiezan a buscar por la capacidad resolutiva que se genera en esa organización, que repito, no depende de una sola persona, y además certificar un hospital no quiere decir que sea un hospital perfecto. Es lo que hay en nuestro país en este momento para mejorar la organización, disminuir riesgos a los pacientes. Repito, ese derecho a la salud es un gran compromiso, es además una gran oportunidad de servir, pero hacerlo de la mejor manera posible. Siempre he creído que los guanajuatenses, los mexicanos, podemos estar al nivel de los mejores hospitales del mundo, en este caso,
Y esa es la herramienta, buscar mejorar continuamente la calidad, la seguridad, disminuir riesgos, dar mejores resultados, porque estamos hablando de la salud de las personas que ponen su confianza, su salud en tus manos, ¿verdad? Y eso yo lo valoro muchísimo. Cuando alguien te da la oportunidad de servir, de operarlo, imagínate la confianza que se debe generar. Yo como cirujano lo veo así, para que alguien deje poner sobre tu cuerpo, sobre tu abdomen, su mano con su bisturí y poner literalmente su vida en tus manos, debe generarse una confianza y la confianza se va generando a través de los años. Y hoy creo que el sistema de salud de nuestro estado pues, es un sistema de salud confiable, es uno de los mejores sistemas de salud que tiene el país. No lo digo porque estemos nosotros, se ha trabajado así durante muchos otros años y por lo tanto hoy el equipo que estamos aquí pues no podemos dar menos, ¿verdad? Hay que darle continuidad a eso que se viene construyendo desde hace muchos años. Muchas personas que nos han antecedido han hecho su mejor esfuerzo por lo que se ha tenido en su momento y nosotros queremos continuar por ahí, la mejora continua, la calidad, la seguridad, el crecimiento, eso es importante. ¿Quién te invita de secretario de salud del estado de Guanajuato? Mira, en su momento queda trunco, en ese momento era el secretario de salud del doctor Héctor Jaime Ramírez Barba. Yo lo conozco, pero en jornadas de cirugía extramuros, jornadas extenuantes, recuerdo yo que llegamos a operar hasta 14 pacientes por cirujano en un solo día y era parte de la estrategia para abatir el rezago quirúrgico que existía en nuestro estado y hoy ese rezago pues es menor en nuestro estado porque nosotros le dimos esa continuidad a esa estrategia que es muy importante, sobre todo para atender a los grupos más vulnerables. Entonces, él se va como secretario de salud y me toca al final concluir el proceso con el doctor Jorge Armando Aguirre Torres. Y es cuando me voy de director más bien ahí a Salamanca y luego hay cambios, regreso nuevamente a la parte operativa y cuando está el licenciado Miguel Márquez Márquez, primero pues tengo la oportunidad de ser el director general de servicios de salud, que es la parte quizá más operativa y más compleja que tiene la Secretaría de Salud. Son 630 unidades, más de 22,000 trabajadores, más de 30 programas, 42 hospitales, entonces todo pasa por ahí. Y eso te da una visión mucho más amplia del funcionamiento. Tienes que conocer prácticamente todo el estado. Entonces, ese licenciado Miguel Márquez en su momento, también yo sin esperarlo, sin planearlo, una Semana Santa me invita a platicar con él y es donde se da la oportunidad de servir ahí a su lado. Entonces, pues he sido secretario de salud 2 veces, por decirlo de alguna manera, o en 2 administraciones, una para cerrar con el licenciado Miguel Márquez, que el compromiso era hacerlo como lo hicimos, con total transparencia en la Secretaría de Salud, reconociendo a la Secretaría como una de las secretarías, la secretaría más transparente, no una de las secretarías, la secretaría más transparente y y lo hicimos. Y bueno, después el licenciado Diego Sinue pues me invita a seguir colaborando con él y vienen retos muy importantes entre las dos administraciones. El Hospital de León, que nosotros queremos convertirlo en uno de los principales centros de salud formadores de recursos humanos para la salud, donde se formen ahí los mejores especialistas, las mejores enfermeras, en esta alianza estratégica que hicimos con la Universidad de Guanajuato, formando el clúster de la salud, que es un proyecto impresionante. Y ya hoy el nuevo Hospital General de León pues tiene un prestigio bien ganado, ¿verdad? Que también es parte de la continuidad que ha tenido ese lugar. Y bueno, después viene el tema del INSABI, muchos retos en esta administración donde decidimos no entregar y creo que fue una decisión bastante acertada del gobernador Diego Sinue para que el patrimonio de salud que es de todos los guanajuatenses se siga administrando por guanajuatenses y en ese sentido transparentar el uso de los recursos, hacerlo más eficiente y tener una mejor capacidad resolutiva. Creo que es un proyecto impresionante. Luego vino el dengue, viene la pandemia y para enfrentar todo esto, Jorge, pues yo sigo estudiando. Después de ser médico, después de hacerme cirujano, hice mi maestría en Administración de Servicios de Salud con énfasis en la parte de calidad. Y al final de la administración pasada, por esto que me preguntas que quién me invita a ser secretario de salud, pues yo no creí que pudiera llegar a tener la continuidad en ese momento. Entonces participo en el Instituto Nacional de Salud Pública para integrarme al doctorado en calidad de los servicios de salud y la administración. Entonces,
pues también ahí en las noches ahí me tienes investigando, leyendo, porque ya llevo un poco más de un año en este doctorado, que también me gusta mucho, pero la verdad te proporciona muchas herramientas para hacer el análisis de la información y pretender tomar mejores decisiones. Pero repito, eso no es trabajo de una sola persona, es continuo trabajo que han hecho muchas personas a quienes admiro y respeto en el estado de Guanajuato, y también de un gran equipo de mujeres y hombres que todos los días se entregan en el laboratorio estatal, en un hospital, en una dirección, en un municipio. Eh, bueno, yo he sido parte de más de 18 años ya hecho en la Secretaría de Salud orgullosamente, y esa me genera satisfacción, pero sobre todo más compromiso. Impresionante y felicidades, porque como dices, no nada más es llegar y permanecer, sino hacerlo bien, y para eso hay que prepararse todos los días. Y bien, me gusta que te dirijas a los jóvenes diciendo que luchen y que hagan lo que se propongan, sus sueños, pero siempre, nada es fácil, nada es fácil, hay que pegarle al estudio, a la investigación. Y esto me abre la cancha para esta última parte o este último bloque, que es los retos que está viviendo hoy México, el mundo, este COVID-19, que viene a evidenciar las deficiencias del sistema médico mundial, porque hoy vemos que ningún país, por muy potencia que sea, como es los Estados Unidos o varios de Europa, tienen resuelto el problema de la salud. Ha evidenciado las carencias y de la falta de equipo, la falta de planeación y todo esto, una pandemia de este tamaño que yo creo que nadie nos imaginábamos como ciudadanos, como civiles, y ustedes como funcionarios públicos con estas grandes responsabilidades, creo que nadie nos imaginábamos la dimensión, el tiempo. ¿Qué está haciendo Guanajuato, secretario? ¿Cómo toman la decisión? Platícanos un poquito así, ábrenos una ventanita y déjanos asomar en qué ocurre con el gobernador, con el secretario de salud, quién más se junta, cómo lo prevén, cómo lo ven, cómo lo planean, cómo se hace eso, qué sucede allá adentro, lo que no vemos los ciudadanos. Claro, claro que sí, Jorge, y te agradezco la oportunidad de platicar. Repito y parto de ese principio que te comenté, que es un pensamiento que pretendemos hacer realidad. No por ser un sistema de salud público, tiene que ser un sistema que otorgue mala calidad. Lo vemos como algo estratégico en el gobierno del Estado. Tú conoces muy bien cómo se ha trabajado desde hace muchos años con un proyecto de planeación a largo plazo en el que hay que darle continuidad, y por eso digo que se viene trabajando desde hace mucho tiempo, pero hay que tomar decisiones porque hoy en día jamás nos imaginamos estar pasando por un escenario como este, ¿no? La tormenta perfecta, el impacto que ha tenido en el aspecto socioeconómico, en la economía de las familias ha sido muchísimo. Y voy a recordar un poquito el año pasado, nunca nos imaginamos quedarnos sin gasolina, pero el gobernador puso un gran ejemplo, dijo, a ver, vamos por la gasolina donde tengamos que ir. De la misma manera luchamos por quedarnos con nuestro sistema de salud. Y hoy en día estamos enfrentando retos muy importantes, ¿no? Este tema de la pandemia, una contingencia sanitaria de dimensiones inimaginables, pero adicionalmente otros retos como la falta de vacunas, como la falta de medicamentos oncológicos en determinado momento. No nos hemos quedado ahí. Hemos hecho las gestiones para poder contar con los recursos necesarios para no dejar de atender a las personas, a las familias guanajuatenses particularmente, y el evitar el empobrecimiento por no tener un sistema de salud que tenga la capacidad de resolutiva. ¿Qué es lo que hace una familia? Pues ir y gastarse sus ahorritos en un hospital privado para hacerse una cirugía. No, nosotros queremos seguir favoreciendo el acceso, la cobertura, que sea de buena calidad. Entonces, creo que el líder de este proyecto hoy en día es el gobernador Diego Sinue, un sentido muy humano que tiene él, una persona muy preparada, muy entusiasta, y contagia de ese entusiasmo, de ese sentido de responsabilidad para tomar las mejores decisiones por consenso, basado en las mejores prácticas, no en ocurrencia. Hoy debe ser basado en medicina, basada en evidencias, no en existencias ni en ocurrencias. Definitivamente debe haber un ejercicio de planeación, de toma de decisiones. Los perfiles de los tomadores de decisiones en la Secretaría de Salud es de personal que
además de tener una formación como médico, tienen una maestría, al menos un diplomado, un doctorado en administración de los servicios de salud o en salud pública. Y eso es muy bueno porque puedes hacer un análisis de la información que te permita tomar mejores decisiones, hacer un ejercicio de planeación. Fíjate, entre la administración del gobernador Miguel Márquez y del gobernador Diego Sinue, se han posiblemente invertido cerca de casi 5,000 millones de pesos en renovar infraestructura en salud, equipamiento, contratar más personal, sabiendo de antemano que hay todavía áreas de oportunidad, ¿verdad? Pero se necesitan recursos. Y hoy la gran mayoría de los recursos son estatales. Tenemos un presupuesto muy grande, una gran responsabilidad, 13,000 millones de pesos. Y de esos 5,000 son netamente estatales, que provienen del impuesto de los guanajuatenses. Entonces hay que manejarlos con mucha responsabilidad y hacerlo lo más eficientes, que rindan, que podamos hacerlo mejor con esos recursos para poder tener un abasto de medicamentos como el que tenemos en el estado de Guanajuato, que hoy no hay un estado en la República Mexicana que tenga más del 97% de abasto de medicamentos. Y le seguimos apostando a acreditar y a certificar hospitales. Eso te genera un escenario mucho más resolutivo, mucho más seguro. Ya tenemos en esta administración, fíjate, certificamos también el pediátrico de León, el de especialidades pediátricas de León, el materno infantil de Celaya, por primera vez algunas unidades de primer nivel de atención en la jurisdicción sanitaria número 6, y hay que seguir trabajando, ¿verdad? Hemos atendido esta contingencia con recursos estatales porque no han llegado recursos federales adicionales para que no les falten equipos de protección personal a nuestros médicos, por ejemplo, para adquirir más ventiladores. Nos hemos venido preparando. Creo que un ejercicio de planeación debe ser la base de tu trabajo para tener mejores resultados. Y eso no solo en salud, en la vida, ¿eh? Las personas que están mejor preparadas, quienes se atreven a ir más allá del ordinario, quienes siguen aprendiendo, porque la vida te da la oportunidad de aprender todos los días, de enfrentar retos. Entonces, uno ante un reto puede decir yo no le entro, o puedes tomarlo como tal, como un reto para salir adelante. Sobre todo viendo que es una gran oportunidad de servir, de sumar. Nadie ha dicho que es fácil, pero creo que con esa visión, convicción que tiene el gobernador Diego Sinue, mis compañeros de gabinete, muchas personas que están trabajando como tú, tratando de buscar lo mejor para que este estado siga siendo grande, siga siendo un estado que dé bienestar a su población y que uno se siga sintiendo orgulloso, ¿verdad? Es una gran oportunidad de servir teniendo los pies en la tierra, sabiendo que como servidor público esto es transitorio, que tiene un principio y un fin, pero que hay que aprovechar ese momento para dar lo mejor de sí, para entregarse al 100% y dejar huella, contribuir, ¿verdad? Y que alguien más le pueda dar continuidad, como nosotros lo hemos venido haciendo el trabajo de las personas que nos han antecedido. Oye, secretario, hemos oído en las noticias que otros estados empezaron a habilitar hospitales móviles, esos inflables y de tiendas de campaña, empezaron a habilitar espacios como centros de convenciones, universidades, para mitigar esta contingencia. Vimos en Guanajuato que se crea el primer y único hospital COVID en la República Mexicana, aprovechando el desuso o el cambio, creo que fue coyuntural, del Hospital General en León, eso por una parte. Y segundo, también hemos escuchado, y yo quisiera que nos aclararas o nos informaras, hemos oído hablar de las famosas pruebas, que si son gratis, que si son muy caras, que si las provee el gobierno, que entre más pruebas hay, pues más registros hay. ¿Cómo funciona esto? Cuéntanos las dos cosas, el tema de los hospitales y el tema de las Sí. pruebas. Claro que sí, Jorge. Mira, con mucho gusto, y lo digo así de manera hoy ya anecdótica. ¿Te acuerdas que se había publicado que los chinos habían construido en 10 días un hospital, ¿no? Entonces, cuando nos sentamos con el gobernador, dijimos, pues tenemos el hospital de la 20 de enero, que hay un proyecto para hacerlo un centro de trauma, que es necesario tener un centro para atender a pacientes traumatizados en el estado de Guanajuato también. Pues tenemos ese hospital, pero ya se están demoliendo algunas paredes porque están haciendo los ingenieros ahí los estudios del uso de suelo, de la parte estructural, y dijo, pues el gobernador, vamos a utilizarlo para convertir en un hospital COVID. ¿Qué se necesita? Hay que equiparlo, hay que despertar ese gigante que estaba dormido, un hospital que tiene mucha historia en nuestro estado, que ha sido sede de la formación de muchos grandes médicos y especialistas ahí también.
una historia muy importante, muy bonita, que algún día platicaremos ahí con la Universidad de Guanajuato, ¿verdad? Cuando yo la escucho, porque yo no la viví de cerca, pero hay que reavivar eso que dejó tantas cosas buenas en nuestro estado. Pues lo echamos a andar, ¿verdad? Y después nos fuimos con el hospital móvil COVID, que además nos servirá en un futuro para atender esa gran caravana que tenemos de repente en el estado de migrantes, de jornaleros agrícolas, de peregrinos de los lagos, eventos multitudinarios como el rally, el festival infantino, el del globo, Zapica, Hanover. Entonces creo que eso va a quedar para seguir beneficiando a la población y que hoy se están atendiendo ahí pacientes. Tenemos una capacidad hospitalaria importante que nos permite tener Perdóname, camas. doctor, ¿en qué consiste? ¿Qué es? Platícanos con peras y manzanas. ¿Qué es una carpa? ¿Qué es eso de...? Y me gusta que digas que no se compró para esto y ya cuando acabe la contingencia se tira a la basura. ¿Qué es? ¿Por qué dices que se puede reutilizar? Es un hospital de campaña que tú lo puedes mover al escenario que lo necesites, tanto preventivo como contingencia ante un desastre. Es mejor estar preparado y tenerlo y no necesitarlo. Pero como puedes ver, sí se está necesitando, más allá de ser solamente una carpa inflable, ¿no? Tiene toda una estructura metálica que genera seguridad y que tiene todos los servicios que debe de tener un hospital. Es un hospital de campaña como tal. La historia de estos hospitales es que se utilizaban para conflictos armados, los famosos hospitales de guerra. Pues tienen la posibilidad de tener áreas de shock y trauma, de tener quirófanos, adaptarlos si es necesario, y lo vamos a hacer para jornadas de cirugía extramuros también en diversos municipios de nuestro estado. Movilizarlo donde sea necesario. Tiene las plantas de emergencia, la capacidad de filtrar el aire para que las personas que estén ahí estén en un escenario seguro con toda la normatividad y las medidas de seguridad e higiene que son muy importantes. Y en este momento se está utilizando para atender ahí pacientes de menor gravedad y tener camas con ventilador disponibles en el Hospital General de León, en Las Joyas, en el Materno, en los pueblos del Rincón, Silao, toda la zona metropolitana de León que hoy está siendo la más afectada. Sí, no es un hospital desechable, es un hospital bien estructurado, bien hecho, que va a traer muchos beneficios para la salud de los guanajuatenses y ya lo tenemos ahí, ¿verdad? Entonces, sí es un hospital nada más porque no es concreto, ¿verdad? Pero tiene esa facilidad de moverlo a donde sea necesario. Y hoy se ha convertido en un área para recuperar a los pacientes COVID y el hospital de la 20 de enero, pues en una gran terapia intensiva, porque ahí están llegando pacientes sumamente graves. Complementa bastante bien el gran trabajo que está haciendo el Hospital General de León, que tiene 50 espacios para pacientes COVID. Pues creo que esa infraestructura pues nos ha permitido tener una capacidad de respuesta hasta este momento y que compartimos eso con el Hospital Regional de Alta Especialidad y las otras instituciones que conforman el sector salud que también están haciendo un gran trabajo, el ISSSTE, Pemex, Sedena. Pero sí, no es un hospital que dure un ratito, es una infraestructura bien hecha, bien planeada. Y las pruebas, ahora voy a lo de las pruebas. Hoy en día quizás somos de los estados que más pruebas está realizando, quizás después de la Ciudad de México por sus dimensiones, Nuevo León, Jalisco, Guanajuato, porque eso ayuda mucho a identificar a los pacientes con la mayor oportunidad posible, si son positivos, aislarlos y tratar de cortar la cadena de transmisión. Por las pruebas que se hace, lamentablemente todavía no las puede hacer cualquier laboratorio o todos los laboratorios. Se hacen en un laboratorio de biología molecular, que nosotros tenemos uno en el estado de Guanajuato, nivel de bioseguridad 2, y necesitas tener un equipo especializado para hacer esta prueba que se llama PCR, que es la que hace el diagnóstico con un exudado faríngeo. Y por otro lado, vamos a empezar a hacer ya un estudio de seroprevalencia con pruebas que no son rápidas para que no haya una confusión. Es una prueba de sangre donde se trata de identificar anticuerpos en las personas que ya estuvieron enfermas o quienes estuvieron expuestos para saber si ya hemos desarrollado anticuerpos. Todavía no, fíjate, en el estudio que hemos hecho así es. Pero las pruebas es parte del componente estratégico para hacer una vigilancia epidemiológica, tratar de ubicar los casos y cortar la cadena de transmisión. Y algo que ha confundido mucho a la población por esta psicosis que se ha generado por un lado y por otro lado el pensar que no pasa nada, es que quizás haciéndose una prueba ya la libraste en ese momento. No, bueno, ese es el resultado que tienes en ese momento, es la fotografía de ese momento, pero no te exenta de poder adquirir la enfermedad en otro tiempo, en otro momento cercano o a mediano o a largo plazo. Entonces, hoy las pruebas deben estar dirigidos con un enfoque de riesgo
hacia las personas que tengan signos o síntomas de enfermedad y sobre todo a los grupos vulnerables, para que eso también tenga un impacto positivo en la letalidad, que es lamentable que estén perdiendo la vida personas por esta contingencia. O sea, al no haber también una vacuna y no haber también un medicamento en este momento ya específico, como lo hay para la influenza, por ejemplo, los tratamientos de la vacuna, pues lo que nos queda es tener estas estrategias de vigilancia epidemiológica y la prevención. Apostarle muchísimo a la prevención, donde ahí es fundamental la participación ciudadana. En esa parte de prevención, cubrebocas sí o cubrebocas no, gel sí o gel no, porque híjole, también entre WhatsApps y memes y López Gatel que dice no y abrazos y júntense y no pasa nada. ¿Qué debemos de hacer los ciudadanos, doctor? Porque la desinformación es brutal y de pronto ya estamos viendo que se acercan a nuestros círculos los casos. Así es, porque esta desinformación y esta infodemia es un virus igual de letal que el COVID porque genera mucha confusión en la población y hay que decirlo. Respecto al cubrebocas, sí, cada vez hay más evidencia que es una barrera, es un adyuvante. No va a resolver el problema de la transmisión definitivamente, pero sí disminuye mucho la posibilidad de contagio cuando un cubrebocas se utiliza adecuadamente. ¿Verdad? Que no anden de collares o de diademas, deben perfectamente la nariz y la boca y tratar de que se ciña perfectamente a la cara. Y sí, sí hay que utilizar un cubrebocas definitivamente. Hoy, mientras este escenario está así en semáforo rojo, la pandemia está en su momento más difícil, hay que utilizarlo. Debe ser parte de la indumentaria de una persona al salir. Ideal, pues sería no salir, pero el impacto económico ha sido muy fuerte. Entonces hay que tener protocolos, hay que tener filtros y sobre todo medidas de higiene que nos protejan si tenemos que salir a la calle. Si es estrictamente necesario salir, pues hay que utilizar un cubrebocas, llevar su alcohol en gel. Ambos funcionan y funcionan muy bien. El gel, el alcohol en gel y el agua y jabón son igual de efectivos. Hay que estarse aseando las manos con mucha frecuencia. Si tienes acceso al agua y al jabón, hay que hacerlo con agua y con jabón. Si tienes acceso al alcohol en gel, hazlo con mucha frecuencia y evita tocarte la cara. Eso es muy importante. Además de que sí, totalmente de acuerdo con lo que comentas. Una barrera también que nos ayuda a protegernos mucho es el distanciamiento social, 2 metros, metro y medio, cuando mucho, para evitar respirar esas gotitas de aerosoles, de flush que expedimos al hablar, al toser o al estornudar. Entonces, el cubrebocas ya es una barrera. Si te lavas las manos, al tocar las superficies y luego tocarte la cara, pues vas a evitar también inocularte, infectarte. Es muy importante el distanciamiento social, seguir con ese lineamiento que en la medida de lo posible quienes puedan quedarse en casa se sigan quedando en casa y que no minimicen esa situación. Sí es recomendable el uso de cubrebocas, cada vez hay más evidencia que soporta que esto puede ayudar muchísimo a mitigar la cadena de transmisión, pero que las personas no crean que al ponerse un cubrebocas ya estamos totalmente protegidos o exentos de infectarse. Es una barrera adicional más que ayuda. Dos preguntas más ya para perfilarnos al cierre, doctor, y no quitarte mucho tiempo. ¿Nos vamos a enfermar todos? ¿Nos vamos a infectar eventualmente todos? ¿Es una pandemia o un bicho, un virus que nos va a contagiar a todos? ¿Finalmente en algún momento nos vamos a enfermar? Eventualmente, en algún momento sí, hay que esperar a que tengamos una vacuna, un tratamiento específico. Y dependerá de las condiciones en las que te agarre, por decirlo de alguna manera. Si tú tienes un estilo de vida saludable, si además no tienes factores de riesgo como hipertensión, diabetes, dislipidemia, enfermedades cardiopulmonares, y tienes un estilo de vida saludable, no fumas, mantienes tu peso, te ejercitas, fortaleces tu sistema cardiovascular, eso te ayuda. Porque lo que está pasando en México es que de 10 personas que se enferman, por ejemplo, que se contagian, en 8 va a ser un cuadro más o menos leve, ¿verdad? Pero no sabemos realmente cuál va a ser la evolución. 2 de esos 10 sí van a tocar un hospital, ¿verdad? Porque sus condiciones son más graves. Y lamentablemente de esos 2, uno puede llegar a morir. Esa es la tasa de letalidad que tenemos para COVID-19 en México. Es una de las tasas de letalidad más altas que existen en el mundo por muchos factores, la exposición, la carga de enfermedad, el tema de la educación para la salud, son muchos los factores en los que hay que seguir trabajando continuamente sin bajar la guardia.
pero hay que decirlo, ¿verdad? Ese es el comportamiento que tiene este padecimiento hoy en día. Entonces, en algún momento, eventualmente muchas personas se enfermarán, pero ante este escenario, que es una enfermedad nueva, por decirlo de alguna manera, para la cual no tenemos defensas, no tenemos anticuerpos, somos incluso más susceptibles que los recién nacidos que no tienen su vacuna, porque la mamá le transfiere inmunidad a anticuerpos a través de la placenta, de la leche materna, luego les pone su vacuna, ¿no? Pero hay que protegerlos, no hay que exponerlos. Pero un adulto que además quizás sus pulmones hoy en día ya no son tan fuertes porque no ha hecho ejercicio, tiene una vida sedentaria, tiene factores de riesgo y adicionalmente fuma, pues no tienen esa misma capacidad pulmonar. Tratando de ejemplificarlo coloquialmente, porque hay todo un fenómeno fisiopatológico detrás de todo esto. Pero por eso es muy importante que quienes tengan factores de riesgo se cuiden demasiado, extremen precauciones y es un muy buen momento para adoptar estilos de vida saludables. Si nunca hemos hecho ejercicio, empecemos a hacer una alimentación más saludable, baja en grasas, en azúcares, hacer un poco de ejercicio. Es un gran momento para dejar de fumar y ser responsables del autocuidado de nuestra salud y de nuestros seres queridos. Y el tema de prevención, sobre todo, ¿verdad? Porque no estamos acostumbrados los mexicanos a prevenir. Ya vamos al doctor cuando nos sentimos mal y en cambio la prevención la tenemos olvidada. Sí, sí, Oye, sí, sí, es parte de esa cultura que debemos fortalecer en familia, ¿eh? No esperemos que ningún centro educativo que sí lo están haciendo o que sea un gobierno determinado. Lo digo porque mi trabajo es técnico, ¿eh? Yo nunca me he considerado una persona con intenciones políticas en ningún sentido, pero sí con una fuerte convicción de salvar más vidas, de evitar que las personas se enfermen, porque eso finalmente hace una sociedad más productiva. Si tienes una sociedad más saludable, desde la familia, ¿eh? Cuando alguien en tu familia se enferma, imagínate el impacto que tiene. No, no está bien la familia para salir a trabajar, para ser productivos, el impacto en el bolsillo de las personas, porque es un ingreso menos y un gasto más. Cuando alguien de los integrantes de la familia, llevémoslo a ese nivel, no lo veamos solamente como una política pública en salud que no ha logrado tener ese impacto en la ciudadanía, en la prevención, en la promoción. No nos va a resolver el tener más camas de hospital con ventilador para atender más enfermos. Sí los tenemos, sí hemos hecho una gran inversión en salud, pero no es un pensamiento muy adecuado pensar que vamos a tener un ventilador disponible si nos llegamos a poner graves. No, no, no. El riesgo, la tasa de letalidad, repito, es muy alta. Entonces, hay que apostarle a esos estilos de vida saludables como parte de nuestra cultura, de nuestra formación, y eso empieza en casa, definitivamente. si ya me enfermé, ¿me puedo volver a enfermar o ya me hice inmune? Mira, hasta este momento lo que se sabe que son 7 meses de la pandemia, de que apareció este SARS-CoV-2 en China, se sabe que el que se enferma genera anticuerpos. El que ha resultado positivo asintomático parece que no genera los mismos anticuerpos que sí se enfermó, que sí desarrolló signos o síntomas de la enfermedad. Lo que todavía no sabemos muy bien es cuánto dura esa inmunidad, que parece que es una inmunidad más bien celular, y por cuánto tiempo te va a proteger, ¿verdad? Si es por 3 meses, si es por un año, si es por 18 meses o 2 años. Por eso es que se sigue investigando el tema de la vacuna para ver por cuánto tiempo va a conferir inmunidad y eso es muy importante saberlo. Lo que hemos hecho nosotros en Guanajuato en los estudios de seroprevalencia, saber si tienen anticuerpos, es que vemos que a los 3 meses a bajar mucho las titulaciones de anticuerpos. Pues eso es lo que nos preocupa. No sabemos todavía si una persona que ya se enfermó se puede volver a enfermar. Es parte de la investigación que se sigue haciendo. A ciencia cierta no está claro, se esperaría que no, ¿verdad? Pero no está claro a ciencia cierta, entonces no debemos confiarnos. Sí me han dicho, oiga, pues entonces como lo hacían las abuelitas, ¿verdad? Al niño que le daba varicela, le pegaban al otro niño que también le diera. No, 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 esto es mucho más contagioso, mucho más letal definitivamente. 10 veces más complejo y más letal que la influenza, nomás para tenerlo como una. Pero qué bueno que lo dices, porque los mitos y las realidades son totalmente diferentes. Y de pronto hay quien dice que con un caldito de pollo se compone uno o con una secadora echándose aire caliente en la nariz y en la garganta mata uno el bicho. Y la verdad es que hay que ser muy cuidadosos y responsables, ¿no? Ese es el tema, cuidadosos, responsables, responsabilidad social, solidarios, no minimizar el tema, ¿verdad? Los mexicanos luego somos mucho
a decir, te lo digo coloquialmente, no, hombre, de algo me he de morir. No, 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 no podemos dejarlo a libre albedrío, a decir que finalmente recaiga sobre su propia decisión. No es así, porque en realidad estás poniendo en riesgo la salud de las personas con las que convives. Por eso hay que cuidarnos mucho entre todos. Doctor, te agradecemos muchísimo este espacio. ¿A dónde podemos acudir como ciudadanos? ¿Dónde podemos informarnos? ¿Dónde podemos consultar si tenemos una pregunta? Si creemos que estamos enfermos o conocemos a alguien, ¿a quién le llamamos? ¿Dónde podemos investigar en internet? Si me siento muy mal o sé de alguien o veo en la calle a alguien muy grave, ¿qué podemos hacer los ciudadanos? ¿A dónde acudir y qué hacemos? Claro que sí. Parte de la estrategia es tener información disponible, transparente y confiable todo el tiempo. Tenemos una página que se llama coronavirus.guanajuato.gov.mx. Ahí incluso hay un chat en línea y te redirecciona a las jurisdicciones sanitarias del Repítenos municipio las donde más vivas. despacio, repítenos más despacio. Coronavirus.guanajuato.gov.mx. Coronavirus.guanajuato.gov.mx. Además, ahí hay unos números 800 con varias líneas, uno federal y uno estatal, un chat en línea, y ahí podemos de entrada pedir o tener una asesoría. Pero si las personas ya tienen signos o síntomas de la enfermedad, dificultad para respirar, dolor de cabeza intenso, fiebre, dolor muscular, articular, se pierde el olfato, la sensación del gusto también, ahí la recomendación es que acudan a su servicio médico lo antes posible. Puede ser el IMSS, puede ser el ISSSTE, Pemex, SEDENA, un centro de salud, su médico de confianza, pero hay que pedir asesoría, sobre todo si es una persona de más de 60 años, una mujer embarazada, alguien que viva con hipertensión, diabetes, con alguna enfermedad adicional, porque son las personas que pueden llegar a tener cuadros graves y tener que manejarse incluso en el hospital. Repito, la mayoría en su casa, pero no hay que minimizar de ninguna manera esta situación. Excelente. Bueno, pues doctor Daniel Díaz Martínez, secretario de Salud del Estado de Guanajuato, muchísimas gracias por permitirnos este espacio para charlar contigo. Creo que ha sido muy claro, muy transparente. Valoramos cada una de tus palabras y gracias por hacerte presente de carne y hueso ante la sociedad y que vean que hay un secretario que está preocupado, pero mucho más ocupado en estos temas. Así es, Jorge, te agradezco mucho la invitación. Repito, me siento muy honrado. Sé que has tenido grandes invitados con una gran trayectoria, personas a quien yo admiro mucho, te lo digo así, y por eso me siento muy honrado. Digo, yo me siento una persona más que hoy tiene la oportunidad de servir, de colaborar, y por ese camino vamos a continuar. Agradecido con la confianza que nos ha dado el gobernador Diego Sinue, y de verdad es que vamos a hacer lo que tengamos que hacer por salir adelante de esta contingencia y seguir trabajando por tener uno de los mejores sistemas de salud de este gran estado. Lo vamos a hacer juntos, Jorge. Así que muchas gracias, felicidades y siempre a tus órdenes. Muchas gracias. Las preguntas que sigan surgiendo a través del día y del fin de semana, si me permite, se la haré llegar a tu equipo para ver si pueden ayudar a responderlas, para seguir abriendo este espacio por dudas, inquietudes o comentarios que los puedan ayudar y asesorar. Con mucho gusto. Cuídate mucho, Jorge. Un saludo a todas las personas que amablemente nos dedicaron su tiempo. Gracias. Muchas gracias, doctor. Y a cada uno de ustedes, gracias por su tiempo, gracias por permitirnos llegar, por traerles esta información que me parece muy importante, que cada uno tengamos mayor juicio de valor y que aprovechemos ser mejores ciudadanos. Cuidémonos, respetémonos, porque si tú te cuidas, me cuidas, si yo me cuido, te cuido. México nos necesita a todos y tenemos que sacarlo adelante. ¡Ánimo! Feliz fin de semana y vamos a darle con todo. Gracias, doctor. Que la pasen bonito. Buen día. Hasta luego.